El tema de esta predicación: fuera de la vista, pero no fuera del corazón. Fuera de la vista, pero no fuera del corazón. La vida en el ser humano y también en el cristiano siempre está relacionada con el compañerismo y tiene que ver con las relaciones. Los seres humanos somos personas relacionables, convivimos entre otras personas. El que no lo hace vive aislado y se pierde de la bendición que Dios nos ha dado. Todos los seres humanos convivimos en casa, los padres con los hijos con los padres, el esposo con la esposa, etc. Los seres humanos somos personas relacionables y somos llamadas a convivir en compañerismo y confraternizar. Eso es lo que Pablo habla en estos textos que hemos leído. Habla del compañerismo que él tenía con los hermanos en Tesalónica. No perdamos de vista que Pablo estuvo escasamente 3 semanas con estos hermanos en esta iglesia. Fue muy corto el tiempo que él estuvo ahí, que Dios le permitió estar con los hermanos en Tesalónica, y por alguna razón Dios no le permitió estar más tiempo. Dice el versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero ¿qué, hermanos? Pero no de corazón. Es decir, sucedió algo por lo cual Pablo no pudo estar más con estos hermanos y verlos cotidianamente. Tuvo que ser separado. Vamos a ver más adelante por qué. Pero encontramos de que Pablo tenía muy presente a los hermanos en Tesalónica. Dejo un apartado ahí, vamos a ir un poco de introducción y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2, versículo 3 en adelante. 2 Corintios capítulo 2, versículo 3 en adelante. Pablo fue un hombre de Dios que siempre manifestó su afecto y su atención para con los hermanos en diferentes iglesias, diferentes momentos. Y vamos a ver con la ayuda de Dios cómo es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, siempre tiene que identificarse amando al pueblo que Dios le ha puesto. Pablo en esta carta a los Corintios dice: y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas, ¿qué, hermanos? Lágrimas. Y aquí Pablo le escribe a los Corintios y les habla acerca del tema que les habló en la primera carta, acerca del problema en la iglesia, pero que a pesar del problema él amaba a los hermanos en Corinto. Pasó por mucha tribulación, dice el texto 4, y angustia del corazón. Os escribí muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que, ¿qué, hermanos? Que tengo. Y vemos a Pablo, un hombre de Dios, con un amor desbordado hacia los hermanos de las iglesias. Y sabe que este es un rasgo distintivo que debe de haber en el pastor, en el padre de familia, en la madre de familia, hacia aquellos que Dios ha colocado para que los vaya guiando en el Señor. Pablo no tenía necesidad de hacerlo, pero siempre amó a los hermanos en Corinto a pesar de todo lo que habían hecho. Siempre manifestó su amor. Mire, vamos a ver un ejemplo más de cómo fue Pablo. Hechos 20:36. Pablo amó profundamente a la iglesia en Éfeso. Hechos 20:36. Unos textos antes al que vamos a leer, Pablo reúne a los pastores, ancianos, líderes de la iglesia en Éfeso y les habla de su partida, que sería hacia Jerusalén, que sería martirizado. Pero antes de que él partiera hacia allá, los hermanos en Éfeso
aquí registra Lucas estas palabras, Hechos 20:36, ¿ya lo tiene? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. ¿Qué cosas? El que él partiría hacia Jerusalén, que llevaría las ofrendas y que sería martirizado. Ese es el momento que describe el texto. Y oró con todos ellos. Imagínense esta escena, el anciano Pablo, reunido con todos los ancianos de la iglesia en Éfeso, los líderes, y está en un momento importante. ¿Se imagina usted el momento en el cual quizás Dios le conceda o nos conceda y saber que pueda ser el último culto que tengamos usted y yo como iglesia? Todo lo que hemos vivido durante estos años, lo que hemos aprendido en el Señor, lo que hemos compartido, los momentos buenos y otros no tanto, y que usted se diera cuenta que el pastor se va a ir y que ya no va a regresar. Es algo impactante, y esto es lo que Pablo está viviendo con los hermanos allí en Éfeso. Se puso, dice el texto, de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, ¿qué hermanos? Le besaban. ¿Sabe que Pablo fue un hombre muy comprometido con las cosas de Dios? Y la gente lo apreció. La gente reconoció, Dios le permitió a los hermanos en Éfeso el poder corresponder tanto afecto y cariño. Porque, hermano, para hacer lo que hacemos en las cosas de Dios, tienen que ser hechas por amor. El congregarnos, el servir en la obra, el hacer lo que hacemos, tiene que ser motivado, impulsado por un amor que solamente Dios nos da, hermanos. Dice el texto que lo besaban, 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. Dijo que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Se despidieron. Jamás lo volvieron a ver. Este Pablo que estamos leyendo en Hechos, que leímos en Corintios, es el mismo Pablo que le está escribiendo a los hermanos en Tesalónica. Un hombre de Dios que siempre amó a los hermanos en Cristo. Con eso en mente vamos a volver al texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. ¿Usted me alcanza ahí? Dice el texto 17, pero nosotros. Ahí Pablo hace referencia a él y a los hermanos que lo seguían junto. Entre ellos estaba Timoteo. Esa palabra, pero nosotros, hace la comparación de los hermanos, de los judíos, que fueron todo lo contrario para los hermanos en Tesalónica. Ahí atrásito podemos buscar en el versículo 14 del mismo capítulo 2, y vamos a ver cómo fueron los judíos para con los hermanos en Tesalónica, el comportamiento y por qué Pablo hace referencia a esa comparación. Dice el texto 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo aquí hace una comparación. Los judíos ortodoxos habían perseguido a los judíos cristianos y habían sufrido los cristianos judíos por causa de seguir a Cristo la discriminación y el rechazo de los judíos ortodoxos. Entonces en el texto 17 Pablo dice, pero nosotros somos distintos, no somos como ellos. Y sabe que así somos los cristianos, hermanos. Somos personas que se pueden distinguir fácilmente por la manera como actuamos y cómo somos. Y luego Pablo dice hermanos, los llama hermanos, les habla acerca de su amor en la fe. Pero luego viene una palabra muy importante, separados. La traducción en griego es arrancados. Y la idea de la palabra separados es como cuando una madre es separada de su hijo pequeño. ¿Ha visto usted este tipo de escenas? Que está la mamá con sus hijos y por alguna razón alguien los separa. La madre que dice, no me gustaría estar lejos de mis hijos, pero por esto que estoy viviendo me tengo que separar. Esa es la palabra separados ahí. Es decir, Pablo estuvo por 3 semanas en Tesalónica y por alguna razón que estaba fuera de él,
él fue separado y ya no pudo estar más con los hermanos. Y Pablo extrañó mucho ese momento. Él quiso estar con ellos y ser de bendición para sus vidas. Vamos a ver un poco más acerca de este momento. El siguiente capítulo, primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 11. Adelantito, busquen sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 3, 6 en adelante. Pablo fue separado contra su voluntad de los hermanos en Tesalónica. Y dice el texto 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, es decir, Pablo envió a Timoteo para que fuera a ver la iglesia en Tesalónica, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros, ¿qué dice, hermanos? A vosotros. Pablo aquí menciona y recuerda: fuimos separados por alguna razón, pero yo envié a Timoteo, y lo que Timoteo trajo como reporte fue una iglesia disciplinada en las cosas de Dios. Fue una iglesia comprometida en las cosas de Dios. El texto 6 dice al final: y nos dio buenas, ¿qué, hermanos? Buenas noticias. Y qué bueno es saber cuando uno ya no está con la iglesia, pero escucha que los hermanos están haciendo bien las cosas. Qué hermoso saber cuando el pastor o el líder que estuvo por un tiempo ya no está, y luego escucha comentarios de que la iglesia donde estuvo se mantiene en cosas buenas. ¿Sabe que eso habla de que el esfuerzo humano que se hizo es bien correspondido? Como pastor, yo me siento muy bien el saber que a veces no podemos estar con ustedes, pero el saber que se mantienen congregando, que se mantienen orando, siguiendo las cosas de Dios, haciendo las cosas bien. Pablo encontró una buena respuesta de los hermanos en Tesalónica. Dice que el reporte trajo buenas noticias de vuestra fe, es decir, estaban siguiendo el evangelio que fue predicado en ellos. De vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis, ¿con qué, hermanos? Y él nos habla de un amor correspondido. Y qué hermoso es saber que lo que hacemos no es un esfuerzo en saco roto, sino que es bien aprovechado, bien valorado. Finalmente somos seres humanos. Su servidor es un ser humano como usted. Y me da mucho gusto el saber que este esfuerzo que hacemos para compartir la palabra es correspondido, manteniendo sus vidas firmes en las cosas de Dios. Amén. Continuamos leyendo el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis, ¿qué, hermanos? Firmes en el Señor. Y sabe que esto es lo que nos habla de estos hermanos en Tesalónica, que se mantuvieron firmes. Quizás hubiera sido mejor que el tiempo fuera mayor, el que Pablo estuvo ahí. Fueron 3 semanas, pero esas 3 semanas fueron muy bien aprovechadas por los hermanos en Tesalónica. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Sí logra ver a Pablo interesado en el deseo de tener y volver a ver a los hermanos en Tesalónica otra vez. Y nos habla de un siervo de Dios con un amor muy grande para con la iglesia. Dice el texto: con mucha insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, había un anhelo de Pablo para que lo que faltaba de enseñarles se pudiera enseñar. Esto solamente, hermanos, es resultado de que a veces podemos estar lejos y no vernos. ¿Se recuerda el tema de la predicación? Fuera de la vista, Pablo no los podía ver físicamente, pero estaban en su corazón. Estaban en su corazón. No podía verlos y saludarlos, pero sí podía tenerlos en su corazón
y les escribe estas palabras para que ellos se fortalecieran, hermanos. Y esto es muy importante. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirigirá, ¿qué, hermanos? Pablo estaba convencido de que Dios permitiría otra vez verse entre ellos. Esta tarde Dios quiere concientizarnos como iglesia, hermanos. Con el paso de los años, nosotros, ustedes como iglesia, su servidor como pastor, hemos estrechado una relación donde hemos aprendido a caminar juntos en las cosas de Dios. Hemos aprendido a través de la palabra, Dios enseñándonos. Y eso, hermanos, nos lleva a que nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Vamos a volver al texto, Primera de Tesalonicenses 2:17, allá atrásito. Primera de Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Fíjese cómo Pablo lo menciona, un poco de tiempo. De vista, es decir, no vamos a vernos físicamente, literalmente, pero ¿qué, hermanos? Pero no de corazón. Es decir, las circunstancias nos pueden separar. Por algún momento no podemos vernos, pero en nuestro corazón siempre están presentes. Y sabe que yo compartía esto el domingo con una hermana. Cuando no tengo la oportunidad de estar con ustedes entre semana, los extraño como iglesia. Porque es una bendición el podernos reunir y compartir la palabra, alabar al Señor. Y cuando no se pudo por alguna razón entre semana, se hace larga la semana, se hacen largos los días. Y Pablo dice, no los veo físicamente, pero sí están acá presentes. Y sabe que yo cuando revisaba en la tarde este texto, pensaba mucho en usted como iglesia. A veces por alguna razón no nos vemos durante la semana, pero siempre están presentes en el corazón del pastor. Y Pablo es lo que le dice a los hermanos: tanto más procuramos con mucho deseo ver, que, hermanos, vuestro rostro. Pablo estaba tranquilo y contento porque sabía que había un reporte positivo. Anhelaba verlos, pero estaba tranquilo porque veía que la fe de estos cristianos era sólida, estaban creciendo, fervientes en las cosas del Señor. Y como pastor siempre va a ser muy agradable el saber que ustedes, hermanos, siguen creciendo, que son familias sólidas, que se mantienen firmes en las cosas del Señor. Eso es muy importante. Dice el versículo 18: por lo cual quisimos ir a vosotros. Es decir, había un reporte positivo, las cosas estaban bien, pero Pablo tenía un anhelo, él quería estar con ellos. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez vemos a un hombre de Dios con mucho deseo de estar cerca de los hermanos, pero algo sucedió. Dice al final del texto 18: pero Satanás, ¿qué, hermanos? Y sabe que cuando existe esto en el siervo del Señor, a Satanás nunca le gustará, hermanos. Y siempre pondrá estorbo, siempre pondrá obstáculos, pruebas, dificultades, para que no se pueda consumar el anhelo y el deseo del siervo de Dios. Satanás siempre hará su esfuerzo, hará la lucha para que las cosas de Dios no sucedan como Dios las ha establecido. Pero al final vemos de que siempre el Señor triunfa. Satanás es un enemigo vencido y siempre Dios nos ayudará. Pero encontramos a un Pablo, el cual le compartió a la iglesia que siempre Satanás estuvo estorbando para que no sucediera el que ellos pudieran verse en el Señor. Y es ahí donde Dios quiere ministrarnos en esta tarde, hermanos. Sabe que cuando planificamos el venir a la casa del Señor, siempre vamos a encontrar estorbos. A veces es el cansancio, a veces es el desánimo, a veces hay otras circunstancias, pero hagamos nuestro mayor esfuerzo
para que esa barrera que pone Satanás no sea una limitante para que nos congreguemos, para que busquemos al Señor. Amén. Versículo 19, para ir concluyendo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice Pablo, o gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El apóstol Pablo en este pasaje nos habla de la esperanza que representaba para los hermanos en Tesalónica el evangelio que habían recibido. Ustedes son mi gozo, ustedes son mi mayor alegría, porque pronto podremos ver la venida del Señor. Y sabe que cuando hablamos de la venida del Señor, hablamos de que la palabra que Dios nos viene mostrando nos prepara para ese encuentro con el Señor. Ya sea que Él venga por nosotros o que Él nos llame a su presencia. Pero Pablo tenía ese gozo, esa seguridad, y nos habla de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo estaba seguro y estaba tranquilo que lo que había recibido la iglesia en Tesalónica era un evangelio que daba fruto a la palabra. Había crecido. Yo estoy convencido, hermanos, que cada predicación que compartimos con usted es una palabra que se abraza con fe para fortalecerse en el Señor. Amén. Y debemos de verlo hacia allá. Ese era el gozo del apóstol Pablo, que pudiera ver hacia allá las cosas del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 3. Y vamos a ver unas palabras de Jesús en relación a su segunda venida. Mateo 24, versículo 3, dice el texto: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, y del fin del siglo, dice el texto. Estaban inquietados los discípulos de Jesús. Les hablaba acerca de su padecimiento, pero estaban ellos preocupados de cómo sería ese momento. Y esto era lo que Pablo tenía presente con los hermanos en Tesalónica. Versículo 27 del capítulo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús hace una ilustración. Habla del relámpago. ¿Cómo es? Rápido. Es un instante. Así va a ser la venida del Señor. En un abrir y en un cerrar de ojos. Cuando menos te lo esperas, ese encuentro se dará. Y por eso hay que estar preparados. Dice el texto 37, más adelante: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No solamente Jesús da una ilustración de cómo será, rápido, instantáneo, pero también le habla a sus discípulos de que habrá ciertas circunstancias, y menciona aquí los días de Noé. ¿Qué pasó en ese tiempo? Mucha maldad, mucha violencia, y la gente no quería buscar de Dios. Hoy, en el siglo XXI, pareciera que la generación en la cual vivimos viven como en los días de Noé. No quieren saber de Dios. Hay mucha rebeldía hacia Dios, hay mucha violencia, mucha maldad, pero los amados del Señor esperamos a nuestro Mesías. Mientras allá afuera hay muchas cosas que estremecen a la sociedad, la iglesia se sigue preparando para el encuentro con su Dios. Y por eso estamos aquí reunidos. Y ese fue el mensaje de Pablo a los hermanos en Tesalónica. Me glorío en ustedes. Ustedes son nuestro gozo porque ustedes están esperando la venida de Jesús. Hoy nosotros como iglesia en el siglo XXI, hermanos, además de congregarnos, de alabar su nombre,
también nos preparamos, nos estamos preparando para cuando el Señor venga. Allá afuera hay señales y nos estremecen también a nosotros, pero nuestra fe está esperando en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Sigamos adelante, que nuestra fe se fortalezca en el Señor, seamos fieles hasta el momento que lleguemos al encuentro con Cristo Jesús.